Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ir aguardando unos 2 minutitos. Si pueden hacer una captura de pantalla y enviar al grupo de WhatsApp, por favor. Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos y buenas tardes, bienvenidas. profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal el frío? Hace mucho frío, el Mucho tiempo frío. está, sí, Ya hace falta un poco de sol. Ya tuvimos muchos días nublados. A ver, bienvenida Aurora, Cintia, bienvenido Edgar, Josefina, María Cristina, Mariel, Sofía, Delcy, Liz también. Y yo creo que a medida que pasen los minutos también se van a ir sumando los demás compañeros. Igual también Buenas si pueden tardes, ir enviando. Buenas profe. ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? Súper bien, María, súper bien por acá, con todas las pilas de aprender. Buenas tardes, Edgar, que ya estuvo practicando los cortes, ahí estuve enviando al grupo de WhatsApp. Espectacular, Edgar. Bueno, vamos a ir un poco siguiendo con nuestro módulo número 6. Ya vamos prácticamente ir de a poquito cerrando nuestro módulo 6, ¿verdad? Ya prácticamente desde la próxima semana ya empezamos con comida paraguaya. Sí, yo este fin de semana voy a estar preparando unos videos y de la próxima semana también ya van a poder tener videos, los recetarios. Así que este fin de semana, esta semana, entre hoy y mañana, vamos a ir cerrando y creo que el lunes también vamos a ir cerrando
este módulo 6, ¿sí? Acuérdense que cada módulo tiene actividades de cierre, como cuestionario y hablo sobre o respondo, ¿sí? Y también, por supuesto, cada módulo tiene su material. En cada módulo, desde el 1 hasta el 6 hasta ahora, tiene sus actividades y todas las actividades tienen puntos, ¿sí? Entonces es importante que si de repente no saben si cómo están de puntaje, si le falta alguna tarea, me pueden escribir, entonces yo voy a verificar en la plataforma, porque hay veces que se nos pasa y por culpa de eso perdemos el cuestionario, por ejemplo, vale, hay veces que vale 4, hay veces que vale 5. Este módulo como que fue largo y es largo, vale 10 puntos el cuestionario. O sea que 10 puntos vamos a estar teniendo en este cuestionario final de este módulo 6, ¿sí? Que prácticamente es uno de los módulos más grandes, o sea, perdón, más largos y también más importantes antes de poner en práctica la, la cocina, ¿sí? Ya estuvimos viendo un poco la clase anterior, los cortes, ya también estuve subiendo a la plataforma. Cada uno tiene acceso a la plataforma desde su cuenta. Entonces ahí yo ya estuve alzando algunos videos de cortes, especialmente algunos cortes que más vamos a usar, como el corte Brunois, el corte en Juliana, ¿verdad? Entonces, esos cortes nosotros vamos a ir usando a medida que vaya pasando el curso, ¿sí? En diferentes recetas. Entonces, es importante que ya podamos practicar. La clase pasada también estuvimos viendo qué son las menudencias, ¿verdad? Como el hígado, el mondongo, algunas técnicas de cocinado de las menudencias, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a hablar un poco de eh, algunos términos que son sumamente importantes y en este caso es lo que le da sabor a nuestras salsas y le da sabor a nuestras preparaciones, ¿sí? Es muy importante manejar términos y saber diferenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un fondo con una sopa o con una salsa. Acá tenemos las diferencias. Primeramente tenemos el fondo. Ustedes van a encontrar en las recetas que les va a decir eh, agregar fondo de verdura, agregar fondo de pollo, ¿verdad? ¿Y qué significa fondo? El fondo, en su definición, se obtiene al llevar a ebullición productos como carne, huesos y verduras. ¿Qué significa? Hervir en agua, ya sea carne, puede ser huesos y puede ser verduras, ¿sí? Generalmente se prepara en 2 por 1. ¿Qué quiere decir? 2 porciones de agua y una porción de mi verdura o mis huesos, ¿sí? O sea que si tengo 1 kilo de hueso, se utiliza 2 litros de agua y eso se lleva a hervir. Entonces, ¿qué pasa? Al llevar a hervir, esta agua tiene sabor, ¿sí? Básicamente, este líquido pasa de ser solamente agua sin sabor y sin color a un líquido que le va a dar un poco más de sabor a tu preparación, a tu guiso, a tu estrogonoff, a tu sopa, ¿verdad? Y los fondos se clasifican en dos, los fondos claros y los fondos oscuros, ¿sí? Obviamente no le voy a poner un fondo oscuro porque su nombre ya lo dice, que es un fondo va a ser un poco más, va a tender un poco más hacia el marrón, negro. No voy a poder usar en una salsa blanca, por ejemplo, porque le va a oscurecer. Y en este caso el fondo claro normalmente se hace con
carne de las aves, puede ser de pollo, y también con verduras, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una salsa blanca y necesito que sea un poco más ligero, le puedo agregar un fondo claro para no oscurecer mi salsa blanca. Y también tenemos los fondos oscuros que normalmente se hace a partir de carne, de hueso o de carne. Y por supuesto, al tener contacto con el líquido, tiende a tener un color más oscuro, ¿sí? Entonces, básicamente el fondo es agua o un líquido saborizado. En este caso se utiliza más normalmente agua, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos la sopa. No es la sopa paraguaya, en este caso es la sopa líquida, ¿sí? Normalmente la sopa es un plato alimenticio de base líquida, generalmente agua, ¿verdad? Y es un poco más trabajado que un caldo o que un fondo, ¿sí? También la sopa, cuando se prepara una sopa, se puede ir añadiendo el caldo o fondo, ¿sí? Si voy a hacer una sopa de verduras, puedo, en vez de agregarle agua, solamente agua, puedo agregarle un fondo de verdura para darle más sabor, ¿sí? También, ¿cuáles son los condimentos más tradicionales para poder condimentar una sopa? Por supuesto, la sal, la pimienta, puede ser el pimentón dulce o páprica, el perejil, entre otras especies, ¿sí? Y también existen algunos ingredientes que también se le puede agregar a una sopa, como por ejemplo arroz o algunas pastas secas, ¿sí? Y tenemos alguna clasificación de las sopas, ¿sí? Las sopas se clasifican en sopas claras o livianas, por supuesto, y también sopas ligadas o cremas. En este caso, lo que varía es la densidad. Uno es más líquido y el otro es un poco más espesa. Inclusive se suele utilizar un espesante para poder espesar el- la sopa. Y por otro lado tenemos los potajes, que en este caso se hace básicamente a base de legumbres y es una sopa súper espesa. Y también se diferencian las sopas según su temperatura. Ahora con el frío es recomendable y es mucho más rico, por ejemplo, hacer una sopa de verduras caliente. Pero en el verano, especialmente en España, la gente consume una sopa de tomates bien frío, que se llama el gazpacho. El gazpacho es una sopa fría muy tradicional, muy conocida en España y normalmente se toma en el verano porque es una sopa fría, ¿sí? Entonces, las sopas también se diferencian según su temperatura, caliente o frías. Y tenemos también, por supuesto, las sopas especiales, que en este caso es una sopa con un ingrediente especial o un ingrediente extraño o caro, ¿sí? Tenemos las sopas nacionales, que es característica de una región o de una zona, y en este caso su procedimiento puede variar de acuerdo a la zona y se tiene que respetar esos ingredientes y ese proceso de producción también. Tenemos las sopas de verdura, como ya estuve diciendo, y seguidamente, antes de entrar a lo que son las salsas, ya vimos el fondo o el caldito, el caldo, y ahora vimos la sopa. Seguidamente vamos a pasar en lo que son las salsas. Vamos a saber diferenciar fondo, sopa y salsa. Pero primero, antes de entrar a la salsa, vamos a aprender los tipos de espesantes, ¿sí? Los tipos de espesantes. Y en este caso tenemos un espesante que creo que capaz algunos conozcan, algunos no,
se le llama el RUX, ¿sí? El RUX, ¿qué es el RUX? ¿Sí? El RUX es un espesante, ayuda a que un líquido se espese, se convierta en una salsa. Y básicamente es una mezcla de harina y de manteca en iguales cantidades. O sea que si yo en mi recetario encuentro RUX 100 gramos, nos dice en una receta, RUX 100 gramos. ¿Qué quiere decir? Que 50, como que el RUX es la mitad harina, la mitad manteca o margarina, entonces sería, si necesito 100 gramos de RUX, sería 50 gramos de harina, 50 gramos de margarina o materia grasa, manteca o margarina. ¿Y cómo se puede preparar el RUX? Es súper fácil, súper sencillo. Solamente se pone en una sartén, se prende el fuego, se agrega la manteca o la margarina, se derrite hasta volverse líquido. Una vez que se derrita, se le agrega de una toda la harina, se mezcla bien y se convierte en una pasta. Se convierte en una pasta, ¿verdad? Eso es el RUX, eso es su preparado, ¿verdad? Y por supuesto, de acuerdo a el tipo de salsa, si quiero hacer una salsa blanca, por ejemplo, no voy a hacer un RUX oscuro. ¿Y qué es lo que a mí me hace si mi RUX es claro o oscuro? Es el tiempo que está en la sartén cocinándose. Si yo derrito mi materia grasa, mi manteca o mi margarina, agrego mi harina, mezclo hasta formar una pasta en mi sartén. Al mezclar todo, ya tengo mi RUX blanco. Normalmente dura 2 a 3 minutos, inclusive menos. O sea que mezclo todo mi manteca con mi harina. Una vez mezclada todo, se convierte en una pasta, ya está. RUX blanco. ¿Qué pasa si quiero hacer una salsa con un poco más de color o una salsa velouté que después vamos a ir aprendiendo? Entonces, puedo cocinar un poquitito más en la sartén, unos 3 a 5 minutos. Entonces, a medida que pasa más tiempo el RUX en la sartén, va cambiando, va teniendo un color un poco más oscuro. Y si dejo más tiempo, voy a tener un RUX oscuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el RUX? El RUX es un espesante. Vamos a usar nosotros. Diana dice, disculpa, profe, recién entré porque tengo problemas de señal. No hay ningún problema, se entiende perfectamente porque ahora el clima nos ayuda mucho. Pero vamos a volver a repetir. Voy a volver a repetir porque esta parte es muy importante. Estábamos hablando de lo que es el RUX. El RUX es un espesante. Vamos a hacer salsa. Nosotros vamos a aprender a hacer una salsa blanca, vamos a aprender a hacer una salsa de tomates. Entonces, obviamente, si yo quiero una salsa bien espesa, necesito tener un espesante. Si yo quiero una salsa livianita, necesito tener un espesante. ¿Por qué? Por ejemplo, una salsa blanca se hace a base de leche. Y sabemos que la leche es muy ligera, es muy líquida. Entonces, no me va a servir si solamente uso leche. Entonces, tengo que espesar la leche para convertir en una salsa, ¿sí? Y para eso tenemos algunos espesantes y entre ellos tenemos el RUX. ¿Qué es el RUX? El RUX es una mezcla de la mitad harina, la mitad manteca. Ustedes van a encontrar en su receta, en su recetario, van a encontrar que les va a decir RUX 50 gramos, RUX 100 gramos, 100 gramos de RUX. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 100 gramos, si yo necesito 100 gramos de RUX, a mí me dice que la mitad tiene que ser harina y la mitad tiene que ser margarina o manteca, materia grasa. Entonces, si necesito 100 gramos de RUX, voy a usar 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina. ¿Y cuál es el proceso para tener un RUX? El proceso es, se derrite la materia grasa,
se pone en una sartén, se prende el fuego, se derrite la manteca o la margarina. Una vez derretida, se agrega la harina y se mezcla hasta formar una pasta. Nada más que eso. Es súper sencillo, es muy fácil y también súper práctico, ¿verdad? Acá, como le estuve diciendo, también se le llama trabazón o trabar, que significa espesar, ¿sí? En este caso, el RUC nos ayuda a espesar. ¿Y qué pasa si yo tengo mi RUX caliente y mi leche fría, por ejemplo? ¿O qué pasa si yo tengo mi leche fría y mi RUX fría? En ese caso, para espesar o para incorporar mi espesante a un líquido para que se pueda espesar, lo ideal es que si mi RUX está frío, mi leche o mi líquido esté a temperatura un poco caliente, ¿verdad? No esté hirviendo, pero sí que esté caliente, para que se pueda incorporar mejor. O viceversa, si mi RUX está recién hecho, está caliente, recién saqué de la sartén, recién saqué del fuego, mi leche puede estar frío. Entonces, voy agregando de a poco. Yo les voy a enseñar después cómo agregar después el líquido para poder espesar, ¿sí? A ver, dice Josefina, perdí la señal, volví recién, me perdí de otras explicaciones. La verdad, Josefina, no sé en qué parte mismo se cortó la señal, pero estamos hablando del Brux, ¿sí? Que es un espesante que ya estuve, como ya estuve diciendo, es un espesante que nos va a ayudar a tener salsas, diferentes tipos de salsas, que también vamos a aprender. No se preocupen que vamos a tener videos donde yo les voy a estar mostrando cómo aplicar el RUX, cómo hacer el RUX. Entonces, no se preocupen que esta es la parte teórica también, pero sí tienen que manejar que el RUX es un espesante. Entonces, si ustedes van a hacer una salsa blanca, por ejemplo, sí o sí tienen que espesar con algo. Pero también tenemos otros tipos de espesantes. Y antes de pasar a los otros espesantes, a mí me gustaría hacer una pregunta y a ver si alguien me puede responder. Normalmente, la salsa bechamel o la salsa blanca, como le llamamos, la salsa blanca se puede usar para hacer una pasta, una salsa de pasta, y también se puede usar para hacer un relleno de empanada de jamón y queso, por ejemplo. Entonces, ahora mi pregunta es, si la misma salsa con la misma textura, una salsa liviana, una salsa líquida, que yo uso en la pasta, ¿es la misma que yo voy a usar para hacer un relleno de empanada? ¿Sí o no? A ver si alguien me puede responder, puede escribir en el chat o puede encender su micrófono. La pregunta es, si la misma salsa que yo uso para hacer unos ñoquis con salsa blanca es la misma que yo voy a usar en un relleno de empanada, por ejemplo. A ver, Josefina dice depende. Depende de qué, Josefina, según tu respuesta, ¿de qué va a depender? Dice, porque la empanada de jamón y queso se hace con la salsa bechamel. Genial, la salsa bechamel es la salsa blanca, ¿verdad? Que le llamamos, pero su nombre gastronómico es bechamel.
Y, por ejemplo, una pasta con una salsa bechamel, ¿yo puedo hacer o no? Y para la comida siempre se usa crema de leche para hacer la salsa. Está casi bien respondida tu pregunta, Josefina, pero ahí más o menos en lo que vos estuviste respondiendo hay una diferencia, ¿verdad? Uno, la salsa bechamel es la salsa blanca que se hace a base de leche y se espesa con un espesante, como en este caso puede ser un roux. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer una salsa también con crema de leche, pero no se llama bechamel, ¿sí? Ahora, la diferencia en una salsa para una pasta y una salsa bechamel, porque en las dos yo puedo usar la misma salsa, en los dos puedo usar la salsa bechamel, para una pasta o para un relleno de empanada. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que uno tiene que ser más ligero, más liviano. En cambio, para un relleno de empanada, tiene que ser más espeso. Tiene que ser mucho más espeso porque si es liviano, obviamente se va a derramar todo en la masa de la empanada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es en la cantidad de espesante que lleva. Si yo quiero una salsa bechamel más espesa, bien espesa, para poder mezclar con mi jamón y queso y enfriar y después cargar en la masa de empanada, necesito más cantidad de espesante. Si yo quiero una salsa para hacer unos ñoquis, para hacer una pasta y quiero que sea bien liviana, quiero que sea livianita, que no sea muy pesada, muy espesa, le pongo menos cantidad de espesante, ¿sí? Le puedo poner menos. Y acá, si se fijan en esta tabla, se pueden fijar, tenemos la salsa. Tenemos salsa liviana, salsa mediana, salsa pesada y muy espesa. Luego tenemos los ingredientes que usamos en el roux. Acá tenemos nuestro roux, que es la mitad harina y la mitad manteca. Y por supuesto, el líquido que vamos a espesar. Que si queremos hacer una salsa bechamel, obviamente el líquido va a ser leche. Tenemos 1 litro de leche y yo quiero hacer una salsa livianita, quiero hacer solamente para sumergir en una pasta, quiero hacer unos gnocchi con una salsa bechamel. Genial. En 1 litro de leche se usa 100 gramos de roux. 100 gramos de roux. Entonces sería 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina. Eso mezclamos, hacemos nuestro roux y luego le agregamos a nuestra leche y vamos cocinando hasta que se espese. No se va a espesar mucho, pero va a estar ligeramente espesado. Luego tenemos la salsa mediana, que en 1 litro de leche usamos 150 gramos de roux, dividido en dos, es 75 de manteca, 75 de harina. En una salsa pesada y una salsa muy pesada, que es la ideal para hacer una bechamel y poder hacer de ese relleno de empanada, se hace a partir de una salsa muy espesa. 1 litro de leche, 250 gramos de roux, que dividido en dos nos sale 150 de manteca, 150 de harina, perdón, 125 de harina. Entonces, esa es la diferencia entre una salsa liviana, mediana, pesada o muy espesa. Depende mucho de cuál va a ser mi producto, ¿sí? Si yo hago una lasaña y quiero agregarle al último una salsa bechamel, no voy a poder hacer, no voy a hacer, no me conviene hacer una salsa liviana, porque como que es muy líquida, se va a caer todo al final
hacia los costados. Si tengo una salsa muy espesa, también me va a dificultar poder esparcir bien. Entonces puedo hacer una salsa pesada o una salsa mediana, ¿verdad? Por eso depende mucho de cuál es cuál va a ser mi plato o mi producto final, ¿sí? Luego tenemos otros espesantes, ¿verdad? Tenemos otros tipos de espesantes que se utilizan en diferentes preparaciones, ¿sí? Tenemos que hay una manteca también que sirve como espesante. Tenemos el almidón de maíz, ¿sí? Que en este caso la famosa maicena, que el maicena es la marca y el producto o la materia prima en sí es el almidón de maíz, que se le llama también fécula de maíz, ¿sí? Que normalmente también se utiliza como un espesante, ¿sí? Luego tenemos el arrobot, los almidones modificados, la yema también nos puede servir como un espesante. Por ejemplo, si voy a hacer una tarta, normalmente si yo le hago una tarta de pollo y solamente le pongo pollo, horneo así, me va a salir una tarta muy seca y al cortar se va a caer hacia los costados los pedacitos de pollo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mezclo yema de huevo con un poco de queso y un poquitito de crema de leche o leche y distribuyo por toda la tarta. Entonces, eso al cocinarse se espesa y forma como un ligue, se le llama. Entonces, al cortar la tarta en porciones, no se derrama nada hacia los costados, ¿verdad? Entonces, también tenemos la sangre y coral, que también en algunas preparaciones sirven como espesante, y también las verduras. De repente, los purés también se pueden utilizar para espesar una preparación. Y seguidamente, después de aprender lo que son los espesantes y el RUX, tenemos las salsas, ¿sí? Una salsa se puede definir como un líquido sabroso, normalmente espesa, ¿verdad? El cual se usa para condimentar, se usa para saborizar y se usa para realzar las comidas. Una salsa de sabor puede ser aromática, depende mucho de cuál va a ser mi producto también. Las salsas son combinaciones de alimentos creados por los cocineros para buscar el perfecto contraste con el trozo principal. A un trozo de carne yo le eh, puedo hacer una salsa y le puedo poner, ¿verdad? Deben tener cuerpo para poder cubrir, no puede ser, como les dije, una bechamel no podemos hacer solamente de leche, sin espesante. Porque, también su función es realzar el sabor, el aroma y el aspecto del ingrediente. Y de repente, sin darme cuenta, me salió un poco espesa, ¿sí? Me salió un poco espesa. ¿Qué pasa? En ese caso, si me sale espesa, yo puedo agregarle un poco de fondo para aligerar. ¿Y qué pasa si uso un fondo oscuro? Va a salir una salsa bechamel o una salsa blanca muy oscura y no va a lucir, no va a ser agradable a la vista. Entonces, por eso es importante también utilizar de acuerdo a lo que lo que estamos aprendiendo. Si queremos hacer una salsa blanca o una salsa clara, bueno, se usa fondo claro. Si tenemos una salsa oscura, podemos usar un fondo oscuro, ¿sí? Bueno, la familia de las salsas, ¿sí? La salsa, como dijimos, es a base de un líquido y un agente espesante. Básicamente, sumamos estos dos y tenemos una salsa madre, ¿sí? Que la salsa madre, ¿qué serían hacer? La salsa madre son consideradas básicas dentro de la gastronomía.
¿sí? Se les llama salsa madre porque a partir de ellas se elaboran las salsas madres secundarias. O sea que a partir de una salsa bechamel, que es una salsa madre, yo al agregarle otros ingredientes puedo ir sacando otras salsas, ¿sí? Por ejemplo, a partir de una bechamel, yo le puedo ir agregando, no sé, mostaza y se convierte en una salsa mostaza. Entonces, a medida que se van agregando otros ingredientes, ya va cambiando el nombre y el sabor de la salsa. Pero en este caso, la salsa madre son líquido y un espesante. Luego tenemos las salsas derivadas, que en este caso se usa una salsa madre y una salsa secundaria y un sabor adicional, como les dije, puede ser mostaza, puede ser champiñones, que sería el sabor adicional y es igual a una salsa derivada, ¿sí? Acá tenemos la clasificación de las salsas. Pueden acercar su pantalla para visualizar mejor. Tenemos las salsas madres oscuras. La más tradicional, la que conocemos todos, es nuestra salsa, la salsa de tomate. Pero también tenemos tres salsas madres oscuras en total. La salsa demi-glace, que se usa normalmente con carnes, ¿sí? Tenemos la salsa española, que también lleva un poco de tomate. Y tenemos la salsa de tomate, salsa básica de tomate, ¿sí? Luego tenemos las salsas madres claras, que en este caso la velouté es una salsa de verduras, ¿sí? Y la bechamel es, como ya estuvimos viendo, es una salsa a base de leche, que es una salsa blanca, ¿sí? Luego tenemos una salsa madre con emulsionadas caliente. Estas dos salsas son muy, eh, no sé si muy difíciles, pero no son habitual encontrar en cualquier lugar. Muy pocos restaurantes están haciendo o hacen esta salsa. ¿Por qué? Porque estas dos salsas necesitan una temperatura óptima para consumirse. O sea que hay que hacer en el momento. En el momento se hace y en el momento se come. ¿Por qué? Porque si se pasa de temperatura, si está más caliente de la temperatura que tiene que estar, se corta. Si baja mucho la temperatura, se enfría esa salsa, se corta. Entonces es una salsa que muy pocos restaurantes hoy en día están haciendo porque por la dificultad y porque no se puede mantener refrigerado, por ejemplo. Y por último tenemos las salsas madres emulsionadas frías, ¿sí? Que en esta salsa se hacen en frío, no se necesita calor. Y entre ellas tenemos la que creo que todo el mundo conoce, es la mayonesa y la salsa vinagreta, que es la mezcla de vinagre con aceite. Y normalmente creo que la mayoría conoce la lengua de la vinagreta, la que comemos en las fiestas de fin de año. Entonces esa es una salsa madre emulsionada fría, ¿sí? Y luego tenemos algunas salsas secundarias, que puede ser una salsa alemana, una salsa suprema y una salsa de vino blanco, ¿sí? Nosotros vamos a aprender en este curso a hacer, por supuesto, una mayonesa, que es mezclar solamente, mezclar aceite con yemas, una vinagreta, que es la mezcla en una licuadora o en una batidora de un poco de aceite con vinagre, una bechamel, que vamos a hacer unos ñoquis con salsa blanca, una salsa de tomate, que también vamos a aprender a hacer. Y básicamente esas son las salsas que vamos a estar aprendiendo, entre otras, ¿sí? Que van a ser que son derivadas, como la salsa cuatro quesos, por ejemplo. Bueno, tenemos los líquidos, ¿verdad? Algunas salsas madres calientes, como les dije, la leche más un rux blanco se convierte en la salsa bechamel. Luego tenemos un fondo claro, res, ave de pescado, un rux rubio, tenemos una velouté, tanto de ave, de res o de pescado. Tenemos un fondo oscuro, que usando un rux oscuro tenemos una salsa demi-glace, que como les dije se usa normalmente con las carnes.
y una salsa española. Y una salsa de tomate, que es un poco de tomate, más nuestro fondo de verduras puede ser. Tenemos el Rux, por supuesto, un Rux, y tenemos una salsa básica de tomates, ¿sí? Y manteca más yemas, en este caso es la holandesa y la bernesa. Y las salsas madres frías es el aceite más las yemas, una mayonesa, o si usamos en vez de huevo, en vez de las yemas, se usa leche, aceite y leche, tenemos una lactonesa, que normalmente en los lugares donde se hacen lomitos, lo más tradicional es que se haga una lactonesa de ajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al hacer la salsa con leche, tarda más en descomponerse. En cambio, si se hace con huevo, se descompone más rápido. Siempre se tiene que mantener frío, ¿sí? Luego tenemos la vinagreta, que es aceite más vinagre. Estos son salsas madres frías, ¿sí? Y para ir cerrando esta parte, tenemos los agentes leudantes. Nosotros vamos a aprender a hacer bizcochuelo, vamos a aprender a hacer también pan chip, por ejemplo. Y tenemos que manejar cuál es la función de los agentes leudantes y cuáles son los tipos de agentes leudantes. Los agentes leudantes pueden ser químicos, biológicos y físicos. El agente leudante, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Cuál es la función de un agente leudante? El agente leudante lo que hace es le aporta sabor, le da sabor, por ejemplo, a través de la fermentación o a través de agentes leudantes químicos. También le da textura a tu producto, a los panes hace que se hinche, a la torta hace que se hinche, ¿verdad? Le da mejor aspecto también el agente leudante. Y el agente leudante químico, ¿verdad? Normalmente tenemos el tradicional. Las personas que hacen tortas y demás, seguro que ya conocen, es el polvo de hornear. El polvo de hornear es una mezcla de bicarbonato de sodio, cremor tártaro y algún fosfato, puede ser de sodio, de calcio o de amonio, ¿verdad? Con una base de almidón de maíz o arroz para controlar el grado de la humedad. Y depende de cuál va a ser mi producto, la cantidad que se va a poner. Nosotros nos vamos al supermercado y encontramos polvo de hornear en un paquete. No se recomienda agregar mucho polvo de hornear porque al ser químico no es muy recomendable para la salud, ¿sí? También tenemos un bicarbonato de sodio, que también es un agente leudante, bicarbonato de amonio y el cremor tártaro, ¿sí? Que en este caso se utiliza también, es un derivado de la elaboración del vino, por ejemplo, ¿sí? Entonces estos son algunos agentes leudantes químicos que normalmente se utilizan en las tortas, bizcochuelos, también se pueden utilizar, generalmente se usa más en la parte de confitería y pastelería, ¿sí? Luego tenemos los agentes leudantes físicos. Al decir agentes leudantes físicos, en este caso es con, nuestra, con nuestro trabajo, por ejemplo, una batidora genera, por medio de la incorporación de un batido, por ejemplo, el agente leudante o se crean como burbujas de aire en el huevo. Eso al contacto con el calor hace que como si fuera que crece, ¿verdad? Hacen que crezca esta preparación. Entonces, el batido también es un agente leudante, pero es un agente leudante físico. Un bizcochuelo básico, por ejemplo, se puede batir, se bate bien los huevos, se agrega la harina y directamente se mete al horno. Entonces, con la ayuda del batido, con un buen batido, ese bizcochuelo mantiene su textura y su tamaño, ¿sí? Y luego tenemos los agentes leudantes biológicos, que entre ellos encontramos la levadura.
¿sí? La levadura es parte o tiene microorganismos. En las primeras clases estuvimos aprendiendo qué es el microorganismo y estuvimos aprendiendo que los microorganismos también pueden ser buenos, ¿sí? Entonces, en este caso, la levadura es un agente leudante biológico, tiene microorganismos y eso ayuda a darle sabor, fermenta en la harina, en tu preparación, en tu masa, eso le aporta sabor y también le da textura a los panes. Generalmente la levadura se utiliza más en panificación. Y tenemos dos tipos de levadura, la levadura fresca y la levadura seca. La diferencia es que la levadura fresca tiene que estar siempre refrigerado. Si ustedes se van a comprar, siempre van a encontrar en la parte de donde están los yogures, los quesos, pero siempre se tiene que mantener refrigerado. Si pierde la cadena de frío, si se calienta, se puede descomponer y tu levadura se va a morir. Y por otro lado tenemos la levadura seca que generalmente compramos en sobrecitos, en sobres, y eso sí no es necesario tener refrigerado, puede estar a temperatura ambiente sin ningún problema. La diferencia también entre una levadura fresca y una levadura seca es que la levadura seca es más concentrado que la levadura fresca. Si en mi receta me dice agregar levadura fresca 50 gramos y yo la despensa solamente encontré levadura seca, bueno, puedo usar, primeramente debo hidratar, le agrego un poquitito de agua, se hidrata. Y segundo, si me dice 50 levadura fresca, como que la levadura seca es más concentrado, tengo que usar menos. O sea que en vez de usar 50, voy a usar 30 gramos. Un ejemplo, se tiene que restar un 25% de lo que te dice tu receta si es que es usando levadura fresca. Pero la finalidad y el resultado es el mismo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran comentar? A ver, todo muy claro, muy buena explicación, entendido, espectacular. Esta parte es muy importante. Tenemos que saber diferenciar fondo, porque van a encontrar en una receta donde les va a decir fondo claro, fondo oscuro o fondo. Puedo usar agua también, solamente agua, pero muchas veces el fondo le da un mejor sabor a tu comida. A tu guiso le va a dar un mejor sabor, a tu estrogonoff, a tu boriborí le va a dar un mejor sabor. Entonces, es importante saber diferenciar también esto. También los espesantes, como yo puedo espesar los líquidos para tener una salsa. Todo esto es importante antes de que empecemos a cocinar. Desde la próxima semana vamos a entrar en lo que es el módulo de cocina paraguaya. Vamos a estar aprendiendo algunas recetas de nuestra comida, de nuestra cocina paraguaya, no todas, porque hay muchísimas, pero vamos a aprender algunas. Van a tener ustedes un recetario súper completo. Van a tener también la oportunidad de practicar, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona hoy en día, un domingo, hace chipaguazú, hace sopa, ¿verdad? Entonces, es importante de que vayamos practicando a medida de nuestras posibilidades, ¿sí? Eso también es importante. Y a partir del módulo 7, módulo 8, módulo 9 y módulo 10, las tareas van a ser un respondo que va a estar en la plataforma y va a ser realizar un video practicando. Y
¿qué pasa si de repente yo no tengo para mis ingredientes? No hay problema, la organización se va a encargar de acercarles a ustedes los ingredientes que se van a necesitar. En cada módulo, módulo 7, vamos a hacer, yo les voy a decir, bueno, vamos a hacer todos, vamos a practicar la receta de, no sé, chipa guazú. Entonces se le va a dar los ingredientes para poder hacer chipa guazú, para hacer sopa, ¿verdad? Entonces ustedes van a, siguiendo los pasos, vamos a estar siguiendo los pasos, vamos a estar desarrollando, vamos a estar haciendo el paso por paso, teniendo en cuenta lo que ya estuvimos aprendiendo acá, ¿verdad? Eh, entonces, a medida que yo vaya teniendo videos, les voy a estar avisando para que entren en la plataforma. También voy a ver si puedo pasarles el link por WhatsApp, pero lo ideal es usar la plataforma, ¿verdad? Y que miren los videos, que vean. ¿Por qué? Porque se está trabajando, hay todo un equipo detrás para que todo esto pueda salir bien. Entonces, ustedes desde la comodidad de su cocina, desde la comodidad de su casa, van a poder estar practicando mirando los videos, ¿sí? Y la cocina es nada más que práctica. Por supuesto, información, leer un poquitito y poner en práctica. Leer un poquitito y poner en práctica. Practiquen los cortes, ahora que ya saben, especialmente el corte Brunoise, el corte Juliana, estos cortes son los cortes que más vamos a estar usando. Entonces es importante que ya puedan ir practicando. Su corte Brunoise chiquito tiene que ser bien chiquito, no puede ser un corte de cebolla gigantesco y hago de eso no sé, pongo en un stroganoff o pongo en una comida donde no se tiene que sentir mucho. Siento una cebolla gigantesca. Primeramente no luce, segundo, a nadie, hay gente que no le gusta comer la cebolla así, pero sí el sabor que le deja a tu comida. Entonces todo eso hay que tratar de tener en cuenta. Los cortes son muy importantes para darle un buen aspecto a tu comida, también para que tu alimento pueda estar bien cocido, no se pase de cocción, pueda estar bien, bien nutricionalmente también. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna última pregunta, alguna duda, algo que quiera responder antes de ir cerrando la clase de hoy. Si por favor, antes de ir cerrando, pueden encender sus cámaras las personas que puedan, vamos a sacar una foto, porque nos piden también fotos de las clases y todas estas clases están grabadas también para evidencia y para que ustedes también después puedan ver, puedan ir repasando. Así que las personas que puedan, si pueden ir haciendo encendiendo su cámara, yo voy a ir preparando acá para hacer captura. A ella le veo a Cintia, espectacular. Ahí le veo a Elsa también, que está desde su trabajo, por lo que veo. Ahí le veo a Josefina, Reina también, Mariel. A ver si las demás personas también pueden ir encendiendo. 2 minutitos para una foto nada más. Y después, ahí le veo a Liz, ahí le veo a Edgar, bien abrigado también, con mucho frío. Ahí está Diana también. Bueno, yo creo que digan whisky. Ahí está. Genial. Bueno, voy a enviar después la foto también al grupo de WhatsApp. Yo creo que con esto vamos terminando nuestra clase de hoy. Si tienen dudas, así como les dije, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp. Escriben. Si tienen dudas de la plataforma, a todos los que me están escribiendo, yo les voy ayudando paso por paso. Así que para eso nosotros estamos también.
y practiquen ya los cortes que ya vamos a entrar a cocinar. Así que voy a estar viendo después eh, sus videos, practicando. Y si es que practican ya sus cortes, por favor, envíen fotos al grupo. Sí, envíen fotos al grupo para poder ir mirando también. A ver, dice Elizabeth, no pude prender mi cámara para la próxima. Sin problema, la próxima o más adelante vamos a tener otra foto para las personas que no pudieron estar hoy. Así que les deseo a todos un excelente fin de semana. Que las personas que tienen consigo todavía a sus padres, a sus papás, especialmente por el Día del Padre, que puedan aprovechar, que puedan pasar bien en familia. Así que nos vemos en la siguiente clase, que sería el lunes, y ya la próxima semana vamos a estar cocinando, vamos a estar entrando en cocina paraguaya. Así que les deseo a todos un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Sí, hasta luego. Chau, Chao, chau. chao, profe, chao.